Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Papeschi, fundador de Vida Natural, y en el tema que estamos tratando hoy vamos a hablar de el sistema especial que es el gel linfático, que a través en este programa que hemos hecho de varios videos, esta secuencia de videos, hemos visto cómo los distintos pilares para un buen estilo de vida contribuyen para activar el sistema gel linfático. Vimos el descanso, que durmiendo del lado izquierdo nos ayuda. Vimos como en la alimentación el equilibrio de mantener el pH. De hecho, en la página tenemos un programa alcalinizante para aquellos que tienen acidificado su cuerpo. Y hoy vamos a ver de qué manera, dentro de lo que es la alimentación también, podemos colaborar o no o mantener el equilibrio al tejido adiposo. El título de este video era Tejido adiposo igual órgano. ¿Y por qué decimos esto? Porque hace aproximadamente unos 50 años, en la Facultad de Medicina, lo que se enseñaba era que la grasa o tejido adiposo estaba guardadita en nuestro organismo como en depósitos, nada más que para proveernos energía. Por eso hace mucho tiempo atrás, más 200 años atrás, se pensaba que una persona gorda tenía más energía, porque tenía mayor energía resguardada. Bueno, esto con el tiempo, con el avance de la medicina fue cambiando y se fue descubriendo que no era tan bueno tener este exceso de grasa o de tejido adiposo. Y hoy la conclusión, por todas las investigaciones, es que esto es un verdadero órgano. De hecho, hoy ya se cataloga al tejido adiposo como una nueva glándula dentro del sistema endocrino. Porque además de almacenar energía, que eso era correcto, además de eso, nuestro sistema adiposo, es decir, toda la grasa que nosotros tenemos guardada en el organismo, genera hormonas. Se dice que secreta hormonas. Y estas hormonas son muy importantes, como por ejemplo la leptina, que es una hormona que le dice al cerebro o le da al cerebro la sensación de saciedad. Otras hormonas colaboran en cómo metabolizar determinadas proteínas. Es decir, que la grasa o los adipocitos, que son las células que forman la grasa, le está dando esta información a través de hormonas. Es decir, se comporta como un secretor de hormonas. Además, la grasa nos aísla térmicamente, nos protege los órganos internos. Por eso, según la cantidad que tengamos, oportunamente se decía que la piel era el mayor órgano del organismo y hoy está en competencia con el tejido adiposo. En algunos casos, el tejido adiposo se transforma en el mayor órgano que tiene una persona. Toda esta grasa que tenemos puede ser dividida en dos partes. Puede ser lo que conocemos como la grasa blanca, que es la que realmente guarda la energía, y está una grasa marroncita o amarillita, que es la que oxida lípidos para producir calor. Normalmente la blanca es lo que llamamos la grasa subcutánea, y la otra es la visceral, que está alrededor de las vísceras. Pero todo exceso en cualquier orden de la vida es perjudicial. Y muchas veces muchos sufren de un exceso de este tejido adiposo que como órgano funciona, pero lógicamente funciona mal. Pero no solo funciona mal, llamaríamos intrínsecamente, es decir, en sí mismo, sino que afecta a otros órganos, principalmente al corazón, al cerebro, al páncreas, al hígado y hasta los órganos reproductores. Se clasifican 5 tipos de órganos en que la grasa, el tejido adiposo, perjudica si no está en equilibrio. Por ejemplo, en el corazón,
Las enfermedades cardiovasculares sabemos que son la principal causa de muerte actualmente. Y un desequilibrio en esta grasa aumenta el riesgo de sufrir un infarto. Y esto es debido a que las paredes de las arterias coronarias acumulan una capa que la llamamos colesterol e impide el paso de la sangre. En el cerebro, los accidentes vasculares también son una causa muy importante de muerte, pero aunque no produzca la muerte, a veces las secuelas de los afectados son muy importantes, como parálisis, como problemas de coordinación motora. En el páncreas, el exceso del tejido adiposo aumenta la resistencia a la insulina. Y si ya teníamos diabetes, esto lo perjudica. No nos permite mejorar o a su vez pudiera seguir complicándolas y cada vez estaríamos en peor situación. En el hígado se acumula grasa y provoca un hinchazón, que es lo que se conoce como el hígado graso. Un hígado agrandado, hinchado, significa que junto con los hepatocitos que deberían formar estratégicamente la mayor parte de las células hepáticas, se ponen al lado de ellos adipocitos. Y esto afecta el funcionamiento. Por eso, tan importante tratar un hígado graso. Y también afecta a los órganos reproductores. Los problemas en los órganos sexuales es una consecuencia frecuente en todas las personas con exceso de peso, porque no solo no producen las hormonas con regularidad, sino que provoca un síndrome que se llama el de ovario poliquístico. Es decir, se desarrollan quistes alrededor del ovario, también produce disfunción eréctil y en algunos casos esterilidad. Por eso es importante que consideremos a la obesidad, es decir, el exceso de grasa, no como un tema estético, sino como una enfermedad, como algo que hay que atenderlo. Por lo tanto, es como que hay que cambiar la idea de la obesidad y del sobrepeso. La mayor parte de las personas lo tratan simplemente para verse más elegantes o más bonitas las mujeres, más elegantes los hombres, pero en realidad, más allá de un problema estético que puede ser o no tenido en cuenta, es realmente una enfermedad. Y esa enfermedad hay que atenderla. Por eso la pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy personalmente? Normalmente se comete un error, que es un mito. Muchas veces uno se hace un análisis de laboratorio, un análisis simple, los resultados dan más o menos bien, y entonces decimos, bueno, si estoy normal en los resultados de laboratorio, por ejemplo, en un hepatograma, en un hemograma, en una glucosa, a pesar de que estoy un poco gordito, significa que voy bien. Ese es el error que hay que sacar de nuestra mente, porque no es solo la balanza la que acusa el exceso de grasa, sino que tenemos que encontrar otro método para poder, digamos, quedarnos tranquilos y que en el futuro lo que hoy pensamos que está bien o más o menos bien, no nos pase una factura muy significativa, como habíamos hablado principalmente en el corazón o en el cerebro. Por lo tanto, el método que hoy se está analizando como algo novedoso se llama ICA. Quizás algunos de ustedes los han escuchado. ICA. Es el índice de cintura y altura. Este índice marca la medida en que la grasa está distribuida dentro del organismo. Porque no es solo la cantidad de grasa, sino cómo está distribuida. Por ejemplo, en una mujer que tenga mucha grasa en sus glúteos, en realidad no es tan perjudicial. Afecta algunos problemas de circulación, afecta algunos problemas motrices, dolores de rodilla, pero no afecta tanto como, por ejemplo, una grasa
distribuida en el vientre, donde tiene una gran influencia sobre los problemas cardiovasculares. Por eso este índice nos ayuda entre la cintura y la altura a ver cómo estamos. ¿Cómo se calcula? Bueno, se toma la circunferencia de nuestra cintura a la altura aproximadamente de un poquito, 1 o 2 centímetros, centímetro y medio arriba del ombligo. Tomamos allí con un centímetro, una cinta métrica, tomamos eso en centímetros y a eso lo dividimos por la altura, expresada también en centímetros. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a suponer que la circunferencia de una cintura fuera 85 centímetros y lo dividimos por la altura. Vamos a imaginar una persona, un hombre, de 1,70 m. Esa división, 85 dividido 1,70 m, nos va a dar 0,5. Bueno, ese 0,5 es el límite de un cuerpo saludable. Si esa división diera 0,55, 0,6, 0,7, a medida que más alto es el valor ICA, indica un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Porque uno pudiera no parecer estar demasiado inflado, demasiado gordito, pero si la relación entre la cintura y la altura en esa división es superior a 0,5, que casi siempre está relacionado con obesidad abdominal, significa de que estamos muy, pero muy cerca de un problema cardiovascular. Por eso, ¿qué tenemos que hacer si ese índice no fue el adecuado? Bueno, empezando por una alimentación que sea correcta. Cuando hablamos de este tema, si bien hay determinadas dietas para distintas cosas, a mí me gusta mencionar la dieta MIND. La dieta MIND, comúnmente en inglés, no mezcla determinadas frutas y está basada en la evidencia científica sobre los efectos en la nutrición en función de la salud cerebral, de la salud del corazón y evita enfermedades crónicas como la diabetes. En esta dieta se analizan determinados grupos de alimentos, cómo ingerirlos y en qué porciones. Así que me va a gustar compartir a través de la página, a partir del día jueves, en la página voy a hacer que pongan todas las sugerencias para no hacer ahora aburrido y una larga dieta, una larga nómina de productos. Vamos a poner qué productos incluir, cuánto consumir y cuáles productos evitar. Y lógicamente, una suplementación adecuada es lo que nos va a ayudar a quitarnos no solo kilitos de encima, sino mejorar la distribución de la grasa dentro del organismo. El mejor producto por excelencia que tenemos dentro de la empresa es el ADE, ya sea gotas o en comprimidos. ¿Cuál es la diferencia? El ADE comprimidos tiene Fucus. Entonces, todas aquellas personas que tienen un problema de tiroides no podrían tomarlo. Entonces, pueden tomar el ADE gotas, que tiene hierbas similares, y los principios activos de estos productos actúan como lipolíticos, es decir, ayudan a quemar esa grasa que ya tenemos o ayudan a distribuirla de mejor manera. Otro producto que tenemos es el Carboblock. El Carboblock, los principios activos del Carboblock ayudan a reducir el impacto calórico que tienen los alimentos en nuestro cuerpo. Es ese famoso polvito que se pone frío o caliente arriba de comidas, frío o caliente arriba de las comidas antes de ingerirlas, y entonces ayuda a que el efecto calórico, ese impacto calórico que nos hacen crecer los lipocitos, sea menor. Tenemos el chitosan. El chitosan tiene determinados principios que gelifican la grasa. Entonces, uno come algo que tenga grasa y si tomó previamente el chitosan con 1 o 2 vasos de agua grandotes, en el organismo, en el aparato digestivo, se gelifica la grasa
y entonces pasa directamente a nuestras heces sin afectar el metabolismo de esa grasa y entonces no se suma a la que ya pudiéramos tener. Tenemos la garcinia, que es un suplemento cuyos principios activos nos ayudan a quemar grasas, pero con la condición de que elevemos la temperatura de nuestro cuerpo. Esto se logra por medio de caminar de una manera bastante rápida o haciendo gimnasia tipo suave. En esos momentos, la garcinia actúa de manera especial, los principios activos de la garcinia. Y finalmente tenemos el Ultra Slim. El Ultra Slim es un polvo que lo debemos colocar en un vaso grandote de agua, lo tomamos rápido y lo que hace dentro del organismo es ayudarnos de manera selectiva a tratar los hidratos de carbono. Nos deja de lado los hidratos de carbono que nos perjudican, como el pan, como las harinas, y nos permiten continuar con aquellos que tienen que ver con nuestro beneficio, como los hidratos que se derivan de las frutas. Y a su vez los metaboliza de una manera especial y además produce una sensación de saciedad. Así que toda esta suplementación nos ayuda a regular nuestras ingestas, nos ayudan a eliminar aquello que tenemos de más y nos ayuda sobre todo a distribuir la grasa dentro de nuestro organismo para que la que nos quede realmente sea el índice que el cuerpo necesita, que a su vez ese equilibrio, como mencionamos en cada pilar, activa el sistema linfático, es decir, como una escobita limpia nuestro cerebro y por lo tanto, con un cerebro más armonizado porque se le quitaron todas las toxinas, lógicamente vamos a tener mejores resultados y un mejor estilo de vida.